Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. En el video de hoy te voy a contar la historia de uno de los bailes y géneros musicales más emblemáticos de Argentina, el tango. El tango como danza nació a fines del siglo XX y no precisamente en los grandes teatros ni en lujosos salones de baile, sino en los arrabales de Buenos Aires. Los arrabales eran los barrios más pobres, lejos del centro de la ciudad, donde vivían todos juntos inmigrantes europeos, criollos, o sea, argentinos e hispanos, y afrodescendientes. La fusión de diferentes géneros musicales, como la milonga argentina, el vals, la habanera cubana y el candombe africano, dieron origen al tango argentino. Los primeros tangos eran instrumentales, con guitarra y violín, y poco a poco se incorporó su instrumento icónico, el bandoneón, que le dio ese característico ritmo lento y melancólico. Estos tangos se bailaban en los patios de los conventillos, viviendas humildes compartidas por varias familias, los bares y los prostíbulos. Por eso, en sus primeros años, el tango fue mal visto por la clase alta argentina, que lo consideraba un género vulgar y peligroso. En la década del 1900, diferentes artistas argentinos empezaron a viajar a Europa para grabar discos de tango. Entre estas primeras grabaciones podemos mencionar, por ejemplo, El Choclo, del músico argentino Ángel Villoldo, en 1907. A partir de este momento, el tango se globalizó. Más precisamente fue en París, donde el tango fue adoptado por las élites europeas. Era visto como algo muy exótico, este baile sensual que permitía bailar abrazados. Las orquestas típicas y los bailarines se presentaban en cabarets y diferentes tipos de show con ropas de gaucho, como símbolo de la Argentina. Banca. ¿Tango con ropa de gaucho? Habiendo nacido en un lugar distante, en la pampa habitada por los gauchos, los europeos tenían ciertas expectativas basadas en estereotipos, al punto tal de que los bailarines de tango tenían que usar ropa gaucha si querían conseguir trabajo en París. De hecho, el actor ítalo-estadounidense Rodolfo Valentino, una de las primeras estrellas de Hollywood, bailó un tango vestido de gaucho en la película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, en 1921. Pero poco a poco, después de la influencia de los maestros franceses, el tango se fue transformando en una coreografía moderna, una danza urbana de salón. Después de triunfar en París, el tango finalmente fue aceptado por la alta sociedad porteña y dejó de ser un género exclusivamente marginal. El primer tango canción, o sea, tango con letra, fue Mi Noche Triste, compuesto por Samuel Castriota en 1916 y con la letra de Pascual Contursi un año después. Esta canción habla de un hombre que está tristísimo porque la mujer lo abandonó. Las letras del tango son muy poéticas, están cargadas de emotividad y hablan de temas universales como el amor, la pérdida, el desengaño, la nostalgia y la vida en la gran ciudad. En 1917, Mi Noche Triste fue grabada por el cantante de tango más reconocido internacionalmente y tal vez el más importante que haya existido, Carlos Gardel. Hasta ese momento, Gardel, nacido en Francia, pero criado y formado artísticamente en Argentina, cantaba canciones criollas, acompañándose él mismo con la guitarra. Gardel empezó a grabar tangos y su voz y su manera de cantar, lenta, grave, melancólica, lo transformaron en un ídolo del tango canción.
canta que me adoraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Gardel vendió miles de discos, cantó en decenas de ciudades de América Latina y Europa y hasta se convirtió en una estrella de cine internacional. Entre 1931 y 1935 protagonizó 9 películas musicales para los estudios Paramount en Joinville, Francia, Nueva York y Hollywood. Estas películas, entre ellas El tango en Broadway, por mencionar una, fueron tan populares que salvaron a Paramount de la quiebra en el mercado hispanohablante. Gardel murió en un trágico accidente aéreo en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935 a los 44 años. Pero el tango no murió. El período entre 1940 y 1950 es conocido como la Edad de Oro del tango. Fue la época de esplendor con las grandes orquestas típicas que llenaban salones, milongas y teatros. El tango estaba en la radio, en el cine y en las calles. Era la banda sonora de Buenos Aires. Las 4 grandes orquestas fueron las dirigidas por Juan D'Arienzo, Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese, cada una con su propio estilo, a veces con más énfasis en el ritmo y otras con más énfasis en la melodía. En la descripción voy a dejar algunos tangos representativos de cada una de estas orquestas por si querés escucharlos. En los años 60, la llegada del rock desplazó al tango de la cultura popular y también se vio afectado por las sucesivas dictaduras militares. Muchos tangos con letras críticas o contenido social fueron manipulados o incluso prohibidos por considerarse subversivos. El tango sobrevivió en círculos reducidos hasta los años 80, cuando, con el regreso de la democracia, hubo un renacimiento de este género musical. Desde 2003, la ciudad de Buenos Aires organiza el Festival Mundial de Tango. Cada invierno, los aficionados del tango, tanto locales como extranjeros, participan de numerosas actividades gratuitas. 2 semanas de conciertos, exhibiciones, clases, baile, homenajes, películas, etc., que llenan los teatros, centros culturales y calles de Buenos Aires. El evento principal es la final del Mundial. Más de 1.200 parejas de más de 50 países compiten por ser campeones mundiales de tango en una de sus 2 categorías, tango salón y tango escenario. El tango salón es el tango como se baila socialmente, con el abrazo sostenido y los pies en la pista en todo momento. El tango escenario incorpora elementos coreográficos y está pensado más para el espectáculo. En 2009, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, declaró al tango argentino como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y actualmente el tango se baila y se escucha en todo el mundo. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si conocían algo de la historia del tango, si escucharon tango alguna vez, o si lo escuchan, o si lo bailan, ¿por qué no? Lo que quieran compartir. Si les gustó este video, no se olviden de darle un me gusta y, por favor, suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés, y nos vemos la próxima. Chao.